denle así. Perfecto, entonces, como les decía, pues una realidad es esa. Seamos muy honestos, no estamos acostumbrados a hablar acerca de lo que nos ha dolido en nuestras vidas, acerca de esos momentos más dolorosos, más incómodos, que han sido momentos que nos han marcado. ¿Y qué hay detrás de estas etiquetas que ustedes ven aquí? Porque literal, lo que ustedes están viendo es lo que aparento ser frente a la sociedad, aquellas etiquetas que se me han puesto y que yo la verdad es que también me he presentado ante ellas. Pero el día de hoy no me quiero presentar con mis etiquetas. El día de hoy quiero presentarme realmente lo que está atrás de las etiquetas, qué es lo que está atrás de nosotros y quiero mostrarme realmente como soy. Y es por eso que les voy a compartir un poco de mi historia. Y empieza mi historia cuando cumplí 3 años. Cuando yo cumplo 3 años, mis padres se divorciaron. Pero la verdad es que no fue un divorcio muy común, ya que ellos, por querer protegernos a mi hermana y a mí, yo tengo una hermana mayor, yo soy la menor, pues ellos deciden no hablar de la separación. Literal, ellos mantuvieron lo que fue el divorcio en secreto. Y para justificar el que mi papá no vivía con nosotros, pues bien decían que mi papá trabajaba muy lejos, pero sin embargo, la verdad es que mi hermana y yo sí sentíamos que había un vacío en nuestro interior. No podíamos explicar qué era, pero era evidente que nosotros podíamos ver que la dinámica familiar de nosotros no era igual que la de los demás niños. Cuando yo cumplí 8 años aproximadamente, es cuando nos enteramos en una reunión familiar que mis papás estaban divorciados. Y una realidad es que no fue nada buena la forma en la que nosotros nos enteramos, ya que fueron algunos de nuestros familiares a nuestra casa, como les decía, fue en una reunión familiar, pues para informarle a mi mamá que mi papá se estaba casando ese día. Entonces, en ese momento, nosotros nos enteramos de una bomba que realmente empezó a afectarnos de una forma que no nos íbamos a imaginar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues bueno, para empezar, nosotros somos hijas del primer matrimonio de mi papá. Entonces, en ese momento, nosotros nos estábamos enterando que no solamente mis papás estaban divorciados, sino que aparte mi papá en ese momento se estaba casando con la tercera esposa. Es decir, ya había una familia en medio de nosotros y de esta familia ya existía una tercera hermana. Para nosotros esto fue muy doloroso, porque una realidad es que mi mamá todavía tenía la ilusión de que mi papá regresara a vivir con nosotros, de que pudiéramos volver a construir la familia que todos soñábamos. Tanto era esta ilusión que teníamos, que mi hermana y yo todas las noches rezábamos para que mi papá regresara. Pero ya después, con el tiempo, entendí que lo que hicieron mis papás fue básicamente querer protegernos, proteger que nosotros no sufriéramos, pero la verdad es que fue muy complejo, porque incluso también tuvimos que vivir lo que era esta parte del rechazo que tenía mi familia materna por parte de mi papá y era evidente el por qué, ¿verdad? Porque también ellos en su forma de amarnos, en su forma de querer cuidar también a mi mamá y de poder respaldar a mi mamá, de cierta forma rechazaban a mi papá. Yo recuerdo mucho las reuniones familiares donde en algún momento nos llegaban a hacer alguna fiestecita y que mi papá venía, que también mi familia, en este afán de querernos proteger, pues también rechazaba a mi papá de cierta forma. Cuando pasa esto, no solamente están rechazando a la persona que decidió irse del núcleo familiar, también están rechazando la oportunidad de los hijos, de los niños, a que puedan tener un entorno donde pueda ser aceptada su familia, donde pueda ser aceptado un padre. Entonces, eso fue lo primero que viví. Después, ¿qué pasó? Pues bien, después a mis 4 años, en mi familia, como en muchas otras, mi mamá tenía que trabajar para poder sacarnos adelante. Ella trabajaba en una oficina de 8 de la mañana a 6 de la noche aproximadamente. Por lo tanto, al cumplir los 4 años, mi hermana mayor, pues ya no iba a tener servicio de guardería. Es en ese momento donde mi mamá tuvo que buscar a alguien que nos pudiera cuidar. Y le recomendaron a una señora que le decían que era muy buena y que nos podía cuidar. Ella vivía exactamente atrás de nuestra casa, por lo tanto, para mi mamá iba a ser muy fácil o muy práctico poder llevarnos y recogernos. Todo parecía ser muy bueno. Incluso esta persona que nos iba a cuidar era mamá, ella tenía 3 hijos. Entonces, ¿quién mejor que una mamá que tiene el instinto maternal para podernos cuidar? Pero una realidad es que no fue nada buena con nosotros.
Incluso a la fecha mi hermana le dice la señora mala. Ahorita lo digo con simpatía, pero antes para nada me daba risa. Ella nos maltrató física y psicológicamente. Nos obligaba a recoger su casa. Le decía a sus hijos incluso que nos pegara. Teníamos prohibido ir al baño, así como suena, o sea, literal, teníamos prohibido ir al baño. Nosotros para poder ir al baño, mi hermana y yo teníamos que vigilar que nadie nos viera y una entraba y después rápido tenía que salir para que la otra pudiera entrar. Nos sentaban al suelo y recuerdo también en una ocasión que nos desvistieron a mí y a mi hermana para llevarnos al patio, porque aparentemente íbamos a jugar con agua. Pero lo que pasó ahí en ese momento fue que nos mandan al patio totalmente desnudas, nosotras como unas niñas, y lo que hacen es los hijos nos empiezan a aventar cubetazos de agua. Lo único que yo recuerdo y no se me quita de la mente son escuchar esas risas de sus hijos en cuanto nosotros sentíamos esa agua caer sobre nuestro cuerpo. Era un tormento estar en esa casa. En la hora de la comida incluso no nos daban bien de comer. Y era algo irónico porque mi mamá no solamente le pagaba a ella por cuidarnos, también le daba dinero para que nos pudiera alimentar. Y ellos comían algo totalmente diferente a nosotros. Eh, una realidad es que en mi familia, una realidad es que en la familia donde nosotros estábamos siendo cuidados, que era la familia de la señora mala, como bien dice mi hermana, pues lo único que recibíamos eran malos tratos. Pero bueno, lo que antes viví realmente no iba a ser lo peor. A mis 17 años yo entré a trabajar a un ciber. Y la verdad es que esto que les digo todavía me cuesta trabajo decirlo. Entré a trabajar a un ciber que estaba enfrente de la preparatoria donde yo estudiaba. Me encontraba en un lugar en el que yo pensaba que era un lugar, un entorno seguro. Me encantaba ir a ese lugar, ya que en él trabajaba una familia. Era una familia muy agradable y con todos los estudiantes que acudían a sus negocios, ellos los recibían muy bien. Ellos eran cristianos y ojo con esto, no estoy tratando de decir que los cristianos sean personas malas, sino que el que fueran cristianos a mí todavía me daba esa sensación de seguridad. En ese lugar solamente se escuchaba música cristiana, por lo tanto todavía la tranquilidad en mí era muy intensa. La verdad es que yo veía a esa familia como la familia que yo soñaba tener, porque era una familia donde había un matrimonio unido y donde querían mucho a sus dos hijos. Ellos me ofrecieron trabajo, pues una realidad es que muchos de mis amigos también trabajaban en ese lugar y por lo tanto era el mejor lugar del mundo para que yo pudiera trabajar. El dueño de ese lugar yo lo veía como un papá. Realmente en él veía a esa figura paterna que yo tanto necesitaba. Jamás pensé que me pasaría nada, pero un día bastó para darme cuenta que sí me iba a pasar y que él tenía otras intenciones. Una noche, al salir del trabajo, él me pide que me espere a que él cierre el ciber, donde era el trabajo, y que él me llevaría a mi casa. Cuando me subo a su carro, veo que se ponen en automático los seguros. Y la verdad no me dio miedo, porque cuántos carros no hay que ponen de forma automática los seguros. Pero en lugar de llevarme a mi casa, él me dice que me va a llevar a una calle que estaba atrás de un Oxxo, pero esa calle se encontraba totalmente oscura y él me dice que quiere llevarme ahí antes de llevarme a la casa porque él lo que quería era que platicáramos, ya que en ese momento yo estaba pasando por una situación muy triste. Yo en ese momento lo que estaba pasando era un rompimiento con un novio con el que yo ya tenía 5 años. Entonces era mi primer novio, por así decirlo, con el que había durado tantos años y claro que me estaba doliendo. Entonces yo acepté porque yo necesitaba sentirme escuchada y necesitaba sentirme apoyada. Pero ¿qué fue lo que pasó? En cuanto se estacionó, él no buscó apoyarme. Él en ese momento me tomó de la mano y me dijo que me quería mucho, que necesitaba estar conmigo, que él no quería a su esposa y que desde hace tiempo quería separarse de ella, que él con quien quería estar era conmigo, una niña de 17 años. En ese momento yo me paralicé porque me conecté con mi historia familiar. Yo solamente sentía como si él fuera mi papá y que él estaba abandonándonos otra vez, que él estaba abandonando a su familia. En ese momento él comenzó a tocarme. Me quedé paralizada.
Él veía que no podía hablar, pero eso no le importó. Él siguió con su abuso sexual. Literalmente me pasó lo que a muchas mujeres les sucede. El miedo me paralizó y ese miedo no me dejaba hacer realmente nada. Él seguía dañándome y yo sin poder gritar. Pero cuando él me dijo, no te preocupes, no vas a quedar embarazada, tranquila, una parte de mí me dio esa fuerza para gritar muy, muy fuerte y comencé a llorar. Comencé a llorar de una forma que nunca voy a olvidar. Él se asusta y en ese momento me deja ir. Lo peor de todo es que el día siguiente yo solo tenía la necesidad de ir a buscar a su esposa. Ir a buscar a su esposa y decirle lo que había pasado, lo que me había hecho su esposo, porque yo no quería que sufriera de infidelidades como sufrió mi mamá. El Señor esa misma mañana me mandó un mensaje para decirme que me quería ver, que lo acompañara a Monterrey para que él recogiera unas copiadoras y que pudiéramos hablar en el camino. Cuando yo voy con su esposa y le platico todo lo que me pasó, era evidente que no me creía. Pero una parte de ella yo sabía que sí estaba creyéndome un poco porque estaba también en shock. Le mostré los mensajes y ella se dio cuenta que eso era una realidad. Ella solamente me pidió que me alejara de su familia, que nunca más regresara al ciber. Y después de eso no le pude contar a nadie más. Me sentí sucia y me sentí muy culpable por lo que pasó. No me daba cuenta de que yo era la víctima y no quería que nadie se enterara para evitarle el daño a sus dos hijos. Y fíjense, dos hijos, así como éramos mi hermana y yo. Muchas cosas empezaban a conectar, pero yo no podía comprenderlas. Yo solamente no me pude poner en el papel de víctima y me puse en el papel como si yo fuera la culpable, como si yo fuera la que estaba destruyendo un matrimonio. Y a los pocos meses de ese abuso sexual que recibí por parte de este señor, me tocó enfrentar un abuso sexual más. Una noche salí con una amiga y con su novio. Ella tenía solamente 16 años y su novio tenía 24 años. El novio en ese entonces, porque ahora son esposos, nos invitó a ir a una casa de un amigo que estaba totalmente sola. Como ella era menor de edad, no podíamos salir a bares, ni a ningún tipo que ella quería ver como una salida de adultos. Hoy me doy cuenta que eso era lo que ella quería. Acepto la invitación de ella, ya que yo sí quería conocer más a detalle a su novio, porque una realidad es que me preocupaba muchísimo la diferencia de edades que tenían ellos. El novio nos dice que nos recosemos un rato para después irnos, ya que era muy noche. Yo ingenuamente acepto, ya que estábamos en otro municipio y él es el que llevaba el carro, entonces no tendría yo forma de poder regresarme junto con mi amiga, ya que tendríamos que viajar de regreso por un tramo pequeño de carretera. Cuando nos recostamos en el suelo, en una colchoneta, él muy inteligentemente se acuesta en medio de las dos. Yo en ese momento no entendía por qué lo estaba haciendo, pero lo que sí es que me puso en alerta. Ya no quería que me volviera a pasar una vez más. No pasaron realmente muchos minutos cuando él de la nada, sin decir absolutamente nada, comenzó a tocarme los pechos y bajó las manos para comenzar a hacer más actos de abuso sexual. En ese momento a mí me dio mucho coraje y grité. Desperté a mi amiga y le platiqué todo lo que había pasado. Mi amiga, en su inocencia y realmente también en su inmadurez, comentó que él tenía una obsesión por los pechos. Realmente no quiere hacerte daño, me decía ella. En esa ocasión el miedo me paralizó, porque sí, nuevamente me paralizó, pero fue por menos tiempo, porque el coraje me ayudó a gritar y a pararlo. Después de 19 años, me encontraba en una relación de noviazgo. En esa relación, yo me convertí en una dependiente de mi novio. No podía estar sin él. Y la verdad es que él estaba en la misma situación que yo. La codependencia se vio más fuerte en mis comportamientos. Y después se complicó todo muchísimo más, ya que yo soy una mujer de 1,74 y él medía 1,60. Yo era muy alta al lado de él. Y esta diferencia de estaturas todavía nos llevó a tener una relación con muchas críticas y con muchas burlas por parte de la sociedad. Esas críticas yo las tomé como una realidad, por lo tanto comencé a tener más complicaciones. Ambos nos dañamos mucho, incluso esa relación yo le fui infiel a él. Empecé a
hacer los mismos comportamientos que yo había aprendido de forma inconsciente por parte de la relación que habían tenido mis padres. Porque para mí la infidelidad inconscientemente era la forma de terminar una relación. Por muchos aspectos que viví, ya no era sano seguir juntos. Pero una parte de mí decía que no lo quería perder. No me daba cuenta de que en ese momento el perderlo significaba, porque así estaba ya dentro de mis creencias, que yo podía perder a esa pareja que iba a estar conmigo toda una vida. O nuevamente esto pues está conectando con lo que era mi historia familiar. Una tarde después de una discusión muy fuerte, terminamos nuestra relación. En ese momento yo me desconecté, la verdad, de la razón y tomé un cuchillo. Pensé en quitarme la vida, pero al final el miedo no me dejó hacerlo. Ese intento era más bien un grito de mi interior que decía que ya no podía con tantos problemas no resueltos y con tantos abusos. En ese momento me di cuenta que necesitaba ayuda, ayuda de mi familia y de un psicólogo. Ese fue el momento en el que me dije todo lo que tenía que decir a mi familia y a quienes más contacto tenían conmigo. Todo lo que me pasó desde niña y todos esos abusos sexuales. Pero fue hasta ese momento en donde mi cuerpo gritó, ya no puedo más. Mi cuerpo en ese momento es que ya se sentía un poco más libre. Yo realmente pensé, ya no me puede pasar nada más. Pero nunca hay que decir eso, porque a mis 29 años tengo un accidente. Estaba trabajando como siempre ese día. Subí al carro unas cajas muy pesadas de material del trabajo como era habitual que lo hacía. Eso ya era la verdad parte de la rutina. Pero cuando me puse a manejar, después de subir esas últimas cajas, sentí un dolor muy fuerte en la columna. Nunca antes lo había sentido. Fue un dolor que me impedía mover la cabeza. De inmediato fuimos al traumatólogo. Me hicieron una resonancia y nos damos cuenta que una de mis vértebras de la columna estaba fracturada en la parte inferior y ya estaba deslizada, o sea, parte fracturada ya se había deslizado. Para no hacerles el cuento largo, después de varios procedimientos quirúrgicos, me quedó una discapacidad como secuela. En ese momento me vi afectada no solamente físicamente y evidentemente emocionalmente, sino que fue una afectación también en mi forma o en mi manera de trabajar. Me pegó directamente en mi vida profesional, ya que me dieron de baja en mi trabajo por mi discapacidad. En ese trabajo yo tenía muchos años. Fue un golpe para mí muy fuerte y también para toda mi familia. Pero eso no termina ahí. Mi discapacidad es crónico-degenerativa, es decir, avanza paulatinamente y con ellos mis limitantes van a ser mayores. El día de hoy yo ya no tengo accesorios como ropa y zapatos. Ahora mis nuevos accesorios es un bastón, una andadera y una silla de ruedas, la cual uso para desplazarme a lugares donde la distancia va a ser mayor, ya que conforme yo voy caminando más o conforme va avanzando más el día y mi esfuerzo es más grande, mis piernas empiezan a perder fuerza y yo ya no puedo caminar. Estos son solamente algunos de los momentos de adversidad que están atrás de lo que pueden ver en mí. Como a cada uno de nosotros también nos pasa, ya que seamos honestos, no solo somos lo que decimos ser, somos más. Y eso la verdad es que es bueno, ya que cada una de las adversidades que nos toca vivir nos llevarán a algún lado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y es aquí, en este momento, donde yo les pido a ustedes que empecemos a reflexionar cuáles han sido esas adversidades por las que hemos tenido que pasar. ¿Cuáles han sido esas adversidades en donde a lo mejor hemos tenido alguna pérdida, en donde a lo mejor hemos tenido algún sufrimiento muy fuerte que nos ha imposibilitado seguir adelante y que incluso nos ha hecho sentir que no vamos a poder avanzar más? Empecemos a pensar en cada una de estas situaciones que realmente nos han dolido. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un dolor muy fuerte? Pues bien, cuando las personas sufren mucho, sufrimos mucho, porque también me incluyo en ello,
solemos intentar rehuir ese dolor emocional para supuestamente distanciarnos de él y creer que en y creen que de este modo se están protegiendo a sí mismos y a su familia. Es decir, vamos a imaginarnos que tenemos esta carpeta que ustedes están viendo. Y es en esa carpeta donde empezamos a archivar, donde empezamos a guardar y a querer encerrar para que nos salgan todos aquellos sufrimientos que hemos tenido que pasar. E incluso, así como a nosotros nos tocó a mi hermana y a mí de pequeñas, que nuestros papás guardaron en esa carpeta su separación para no querernos dañar. Porque tenemos la creencia que si nosotros no le decimos a nuestros hijos o a nuestra familia, incluso también a nuestros amigos más cercanos, todo aquello que nos duele, los estamos protegiendo también a ellos. Los estamos protegiendo de algún dolor o incluso los estamos protegiendo de que pasen por las mismas situaciones que a nosotros nos lastimaron. Pero una realidad es que esto no funciona así. Guardar silencio sobre un dolor no suele ser una estrategia eficaz para curarlo. Queda en el inconsciente. Todo lo que guardemos en esa carpeta va a quedar en el inconsciente. Diversos fragmentos de esas situaciones, de esas experiencias, de esos momentos traumáticos que hemos vivido, aunque estén ahí en el inconsciente y no los podamos ver, que estén bloqueados, reprimidos o suprimidos, van a volver a aparecer. ¿Y cómo van a volver a aparecer? Pues bien, por medio de palabras, de gestos, de conductas, incluso de decisiones que vamos a tomar en el día a día. Y es necesario que nosotros trabajemos desde nuestro interior para que nosotros los podamos sacar a la luz y en lugar de que estén en el inconsciente, donde nosotros mismos los quisimos encerrar, los llevemos a la conciencia para dejar de nosotros estar repitiendo esas pautas que nos han estado dañando en el día a día de nuestras vidas. ¿Pero a qué me refiero con pautas? Pues bien, les pongo el ejemplo. ¿Cuáles eran mis pautas? Mis pautas eran que el cuerpo gritaba que yo misma me estaba rechazando, que yo no me estaba aceptando a mí misma. En la época universitaria, yo tenía un problema de autoestima, tenía una autoestima muy baja. En ese entonces yo me obsesioné por el deporte. A mí me gustaba mucho nadar y un gusto, realmente era un gusto que disfrutaba, se convirtió en una obsesión. Inconscientemente yo no sabía que era una forma de rechazar y era una forma de no aceptarme tal y como era. Y lo que hice fue que entrenaba en una universidad en las mañanas y en las noches todavía iba a entrenar a un centro deportivo. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo no cuidé mi alimentación. Entonces quemaba más calorías que las que yo consumía y empecé a comerme el músculo. Llegó un momento donde mi entrenador tuvo que tomar la decisión de darme de baja, porque ya era mucho el daño que me estaba haciendo. Llegó una escena muy dolorosa para mí, que fue que cuando yo estaba nadando ya no pude salir del alberca y me tuvieron que sacar, porque ya se me estaban afectando incluso los huesos. A ese grado llegué. Y era el rechazo a consecuencia de todo lo que ya había estado viviendo, pero yo no me daba cuenta. Después, ¿qué pasa? Pautas siguen presentes en la vida. Y en ese trabajo que tanto amé y que muchos años duré ahí y del cual aprendí tantas cosas, sorprendentemente, a pesar de que mis compañeras me veían muy firme, me veían muy feliz, incluso me veía generando muchas estrategias para salir adelante y para llevar a mi equipo adelante porque yo era gerente en ese entonces, a pesar de que me veían así, es lo que les digo, era lo que yo aparentaba ante la sociedad, ante los demás. Yo por dentro, yo no me sentía suficiente. Por más premios, primeros lugares, por más reconocimientos que ganáramos, yo decía que nada de ese triunfo era parte de mí, que si nosotros habíamos ganado esos reconocimientos era por el trabajo de mis compañeras, del equipo del que yo formaba parte, pero no era capaz de reconocer que yo era una líder de ese equipo, que yo estaba trabajando con ellas y que yo también estaba sumando. Siempre decía que era por ellas, casi casi decía que por pura suerte es que yo era la gerente de ese grupo y es que salía nombrándome a mí con los reconocimientos. Y bien, fue una pauta más de mi vida y fue una pauta que me dolió mucho y la verdad me cuesta trabajo reconocer. Pero hoy estoy aquí para mostrar lo que está atrás de esas etiquetas sociales. Una pauta más que marcó mi vida fue la intimidad. Para mí, entre mis creencias, de acuerdo a toda mi historia de vida, fue que la intimidad
podía hacerme daño. Y era evidente, después de 2 abusos, pues claro que teníamos que tener alguna consecuencia. Y entonces, cuando yo me caso, me doy cuenta que tengo problemas para tener intimidad con mi esposo. Fue muy duro porque incluso en aquellos momentos cuando podíamos llegar a tener intimidad, pues para mí era muy incómodo. Era sumamente incómodo y doloroso. Eso lo tuve que trabajar después, porque también cuando me pasaba, yo no entendía por qué estaba sufriendo esto. A pesar de que para mucha gente puede decir, pues claro, tuviste 2 abusos sexuales, era evidente que ibas a tener esta consecuencia. En ese momento la persona que lo padece no lo sabe, porque no está en nuestra conciencia, está en el inconsciente, como bien lo dijimos, son estas pautas. Y es aquí donde yo te invito, a cada uno de ustedes los invito, a que empecemos a reconocer cuáles son estas pautas que están marcando nuestras vidas. Desde qué comportamientos, desde qué pensamientos son los que estamos actuando. Porque no solamente es reconocer aquello que nos ha lastimado, sino ahora darnos cuenta que a partir de eso que nos lastimó tanto, cómo está afectando nuestro actuar el día a día. Y bien, una vez que reconocemos que no somos perfectos, porque la verdad es que nadie lo es, tenemos ahora que ver que no nos vamos a quedar en el estado de víctimas, porque esto no nos va a llevar a ningún lado. Lo que nosotros necesitamos hacer es empezar a trabajar la resiliencia. Y el ser resiliente lo llevamos todos en nuestro ser. No significa que hay personas que no lo lleven, sino que más bien hay personas que saben trabajar muy bien su resiliencia y otras que nos cuesta todavía trabajo hacer. ¿Pero qué es resiliencia? Pues bien, es el proceso de adaptarse a las adversidades, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas. Ese es el significado de resiliencia, pero la verdad a mí me gusta mucho más otro significado que también les quiero compartir, que es una frase de Sigmund Freud, que es: de nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fortalezas. Es decir, de aquello que nos dolió tanto, van a venir nuestras fortalezas. Va a ser y se van a convertir en esa fuerza que nos ayude a salir adelante. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Esta parte me empieza a gustar mucho porque ese es el mensaje que yo quiero que se lleven el día de hoy. Así como nosotros archivamos eso que nos dolía tanto y no queríamos dejar que saliera y que está ahí quizá todavía el día de hoy, o bien, ya incluso tú lo has empezado a sacar, pues bien, nosotros tenemos una carpeta que es una carpeta de nuestras fortalezas, es una carpeta de todas aquellas capacidades que nosotros tenemos, de todas esas habilidades y de todos esos logros que hemos obtenido. Cuando nosotros nos preguntamos, es que ¿por qué me pasa a mí? Y nosotros creemos que no podemos con eso que nos está sucediendo, una realidad es que nosotros lo que necesitamos trabajar es que ante la adversidad nosotros tenemos que imaginarnos muy fuertes, muy valientes y que somos suficientes de salir adelante. Y lo que tenemos que hacer es ir a esa carpeta y empezar a recordar todos esos logros que ya tenemos en nuestras vidas, todas esas caídas, esas adversidades de las cuales nosotros ya hemos salido victoriosos. Y una vez que sabemos que sí podemos salir adelante porque reconocemos el valor que llevamos dentro, tenemos que hacer otro segundo paso y es darle sentido a nuestra vida. Y para esto les comparto esta frase de Víctor Frank que dice: hay un sentido para todo eso que estás viviendo. La vida no solamente esconde un sentido, un significado único para cada uno de los hombres, sino que nunca deja de tener significado. Y quizás suena de locos, ¿no? Porque dices, ¿cómo va a tener un significado eso que viví? Pues sí, el significado va a ser terror, va a ser miedo, va a ser angustia, pero no, eso sería quedarnos en el estado de víctimas. Nosotros tenemos que darle un sentido. Y para darle este sentido y para poderlo explicar, les quiero compartir esta historia. Unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, un médico examinó a una mujer judía que llevaba una pulsera hecha de dientes de niños engastados en oro. Bonita pulsera, le dijo el médico. Sí, respondió la mujer. Este diente era de Miriam, este otro de Esther y este otro de Samuel. Mencionó todos los nombres de sus hijas e hijos, de acuerdo a sus edades. 9 hijos, añadió, y todos ellos acabaron en la cámara de gas. Impresionado, el médico preguntó, ¿cómo puede vivir llevando esa pulsera?
Tranquilamente la mujer respondió, ahora soy la responsable de un orfanato en Israel. Este es un ejemplo que nosotros podemos darles, del cual a mí me sirvió muchísimo para poder entender que después de una tragedia, yo le puedo dar sentido, le puedo dar significado. Y así como ella le dio el significado a la pérdida y a este duelo de ya no tener a ninguno de sus hijos, y le dio el significado de esta maternidad que llevo dentro, la voy a ofrecer a los niños. Así como yo se quedaron sin su familia, ellos también se quedaron sin sus padres. Y es por eso que ahora yo voy a ser la responsable de un orfanato. Eso que me dolió tanto, ahora va a servir para que yo pueda ayudar a aquellas personas que sufren al igual que yo. Eso es darle sentido a la vida, eso es darle un significado a aquello que me pasó, aquello que me dolió tanto. Pero vamos a ser muy honestos. Y no es lo mismo masoquismo que darle sentido o significado a aquellos acontecimientos traumáticos que nos pasaron. No es, y no caigamos en este juego. Masoquismo es aceptar sufrir de una forma innecesaria. Y les voy a poner un ejemplo. Aquel hombre que está en su trabajo y que en ese trabajo no es valorado, que no es apoyado, que se siente humillado, que no se siente bien, y él quiere seguir ahí, porque al final él quiere salir ahí, eso se convierte en masoquismo, porque es un sufrimiento innecesario. Es ahí donde nosotros tenemos que salir y decir, yo merezco otro tipo de vida, yo merezco salir adelante y voy a renunciar. Voy a empezar a trabajar para tener más capacidad para buscar otro trabajo. Y también hay otro caso que es muy común desafortunadamente, aquellas mujeres que son violentadas por sus esposos, que son abusadas. Y no solamente estoy hablando de abuso sexual, sino también abusos emocionales, abuso psicológico. Cuando nos quedamos ahí, cuando nos quedamos a pesar de que a lo mejor existen infidelidades, humillaciones, eso también es masoquismo, porque es algo que tú puedes cambiar, porque está en tus manos y no lo vas a cambiar a él. Lo que está en tus manos es cambiar las actitudes que tú estás llevando, cambiar la forma en la que estás afrontando eso. Y es ponerte en primer lugar y salir de esa situación. Esos son ejemplos de masoquismo. Y bueno, ¿qué sería sentido o significado? Pues es ponerle un significado a ese sufrimiento que es inevitable. A aquello que no está en mis manos cambiar, a eso yo lo voy a resignificar y le voy a dar un valor, así como el caso de la persona que les conté de la historia de sus hijos. Eso es darle un sentido. Ella no podía cambiar que sus hijos habían fallecido. No estaba en sus manos, pero sí estaba en sus manos cómo iba a enfrentar ese sufrimiento, con qué actitud, qué misión iba a tener a partir de ese dolor que fue tan profundo y de qué forma iba a apoyarse tanto ella como también poder apoyar a aquellos que sufren de la misma forma. Y bien, ya entendimos qué es masoquismo y qué es darle sentido o significado a nuestras vidas. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues bien, existen tres caminos que nos van a llevar a darle este sentido a nuestra vida. Uno de ellos es cumpliendo con un deber o creando un trabajo. Y aquí la verdad, voy a poner uno de los ejemplos que más me encanta y la piel se me pone chinita. Voy a hablar de mi hermana Denise. Mi hermana es arquitecta y ella en su trabajo le da un sentido a su vida. Ella es arquitecta y ella tiene la misión de vida de ayudar a todas aquellas personas que quieren construir su patrimonio, sean de escasos recursos o de posibilidades económicas más adecuadas. Esa es su misión de vida y lo hace con mucha pasión. Y estoy segura que muchos de ustedes en su trabajo, en sus hogares, las que son personas que son amas de casa, que son padres comprometidos con sus hijos, pues todo aquello que hacen, ese deber o ese trabajo, lo hacen con pasión, lo hacen con amor. Y es ahí donde dicen, esta es mi misión, esto es lo que quiero hacer. Esa es una forma. Otra forma es cuando experimentas una situación adversa, una situación que no está en tus manos, a lo mejor una infidelidad, a lo mejor un abuso, a lo mejor un fallecimiento, la pérdida de algún ser que tanto amas. Eso no estaba en tus manos. Sin embargo, tú ya pasó, pero tú vas a tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer a partir de ahí. También un ejemplo de este es cuando tú estás en una situación donde pierdes el trabajo.
Cuando pierdes el trabajo, estás experimentando una situación totalmente adversa. Y es en ese momento donde tú vas a decir, me pongo en depresión por haber perdido mi trabajo o le doy el significado de que esta es la oportunidad para que yo pueda avanzar, para que pueda crecer profesionalmente, para ponerme a estudiar, para poder ver otras fuentes de ingresos y poder crecer de forma profesional y salir adelante. Entonces tú ahí le estás dando el sentido a la pérdida de trabajo como esta gran oportunidad que tienes para poder estar en otro lugar donde te vas a poder desarrollar. Y la tercera forma es cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar. Estamos llamados ahí a dar lo mejor de nosotros mismos, porque no nos queda de otra. Y tenemos que crecer más allá de nosotros mismos. Quizá cuando nos enteramos de que tenemos una enfermedad que es incurable, cuando nos llega la noticia de que tenemos cáncer, cuando nos llega la noticia de que falleció aquel familiar que en definitiva ya no lo vas a poder revivir, cuando llega con nosotros, como fue en mi caso, alguna discapacidad. Todo aquello que no está en tus manos poder cambiar, recordemos, no aquello que sí está, porque si no sería masoquismo, sino todo aquello que no podemos enfrentar, a esa, esa situación la debemos de ver nosotros como una oportunidad y empezar a ver cuál es el sentido que yo le puedo dar, qué significado le puedo yo dar. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es empezar a cambiar esta pregunta. Y a mí también me encanta porque ahora mi hermana, yo le escucho decir mucho esto. Nosotros estamos muy acostumbrados a empezar a ponernos en el papel de víctima, que sí es bueno porque nos empezamos nosotros a reconocer como que nos hemos dañado, como que tenemos este dolor. Y cuando nosotros tenemos un dolor muy profundo, nosotros tenemos que desgastar este dolor, perdón. Y claro que tenemos que llorar, y claro que tenemos que gritarlo, y tenemos que desgastar con el sufrimiento, con el llanto, esto que llevamos dentro. Pero una vez que ya lo hicimos, que nos dimos este permiso de llorar lo que teníamos que llorar, tenemos que cambiar la pregunta y empezar a preguntarnos, ¿para qué me pasó esto a mí? Haciéndonos esta pregunta es cuando vamos a empezar a trabajar lo que es la resiliencia. Mientras nosotros no nos veamos fuertes, más fuertes que las pruebas que se nos presentan en la vida, no las vamos a poder superar. Y vuelvo a comentarlo, nosotros tenemos que vernos y a imaginarnos como personas muy fuertes, muy valientes y muy suficientes con lo que ya tenemos. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Cuando me pasó el tema del abuso sexual, pues yo ahí es evidente que me sentí muy mal. Es más que evidente, porque claro que para poder resignificarlo tuve que pasar muchas cosas. No es tan fácil, pero yo les puedo decir que lo podemos lograr. Y es ahí donde yo empecé a conocer muchas mujeres en mi trabajo y empecé a conocer sus historias. Y ahí yo me daba cuenta, yo decía, Dios mío, ellas son muy valientes, son como superhéroes y por eso pongo yo esa imagen ahí, que es una imagen que justamente la hice estando en ese trabajo y era haciendo referencia de todos los poderes que llevamos nosotros como mujeres. Y no solamente como mujeres, sino que también los hombres llevamos un poder interno que nos demuestra que nosotros tenemos que ser ese superhéroe que rescate nuestras propias vidas. No podemos esperar a que llegue alguien más, pero necesitamos herramientas y necesitamos, claro que sí, pedir ayuda. Y es por eso que yo me pregunté ahí, bueno, ¿y para qué me pasó esto? La respuesta fue en descubrir que yo necesitaba estudiar y prepararme para poder tener más herramientas para poder gestionar mis emociones. Y no solamente las mías, sino también las de mi entorno, porque también mis hijas se vieron afectadas con todo este proceso de la discapacidad, porque también mi esposo se vio afectado con todo este proceso que tuve que vivir por el tema de los abusos. Y ahí estudio la certificación como gestora emocional. Y es ahí donde descubro que puedo ayudar no como la superhéroe que va a salvar a las demás personas, sino que puedo ayudar como una herramienta, como un instrumento para que las demás personas que sufrieron y que no saben cómo salir de estas adversidades puedan tener herramientas. Y una de estas herramientas es por medio de la gestión de emociones. Pero después pasa el tiempo y empiezo yo también a trabajar conmigo misma e incluso empiezo a tener terapia con mi psicóloga Claudia, a la que le agradezco mucho todo lo que pude crecer. Y es ahí donde yo me doy cuenta de esta parte de los abusos y esta parte de la ideación suicida, necesitaba yo trabajarla aún más. Yo en mi trabajo era muy feliz, realmente lo disfruté mucho, pero yo sentía que no era lo que tenía que hacer, yo sentía que no era mi misión de vida.
porque cuando descubro lo que era la terapia psicológica, yo me empiezo a apasionar y veo que en lo que es la psicología podía yo ver más herramientas que podía ayudarme tanto a mí como persona, pero también como aquellas personas que estaban en la misma situación que yo estuve en todo mi proceso de vida. Y ahí es en donde yo quiero estudiar lo que es la licenciatura en psicología, la cual me ayudó también en el proceso de discapacidad y en todos los procesos que ya había estado viviendo. Pero además, yo necesitaba estudiar algo más, necesitaba prepararme y necesitaba tener como este lazo o yo lo veo como una red de apoyo y estudié lo que es una certificación como facilitadora internacional de los programas EMORES. Ahí fue donde encontré la razón de por qué me había pasado todo esto. Y algo que yo les quiero compartir es que el sentido o el significado que le den a sus vidas, el sentido o significado que le den a las adversidades, no se trata de inventarlo, no se trata de idear y decir, a ver, ¿qué significado le pondré? No, una realidad es que el significado se encuentra. Incluso cuando vamos a terapia, el terapeuta no te va a decir cuál es el significado que le tienes que dar a aquello que te pasó. Tú lo tienes que encontrar y tenemos que ser pacientes, pero lo que sí tenemos que saber desde ahorita es, hay un significado para aquello que nos pasó. Y bien, si recuerdan, este camino estaba totalmente oscuro, muy oscuro porque había mucho dolor. Pero cuando nosotros encontramos el significado o este sentido, nosotros vamos a descubrir qué hay después de esa adversidad. Y aquí yo les comparto que ahora yo solamente, no solamente, perdón, veo lo que es el divorcio de mis padres como tal, como yo lo veía en un inicio. Ahora yo veo que gracias al divorcio de mis padres, yo tengo la oportunidad de ser una mujer valiente y una mujer amorosa con mi familia. Tengo 3 hijas y gracias a este divorcio yo le doy la importancia de lo que es la unión familiar. Me preocupa mucho cómo se sientan mis hijas y cómo se sienta mi esposo con nuestra relación, pero fue gracias a la sensibilidad de todo lo que tuvimos que vivir. El maltrato infantil, pues, ¿cuál va a ser este significado que le voy a dar a un maltrato infantil que nos lastimó tanto a mi hermana y a mí? Pues sí lo hay, y es que ahora soy sensible y responsable ante el entorno familiar. Cuando escucho, cuando veo que algún niño es violentado, no puedo tolerar esa situación. Y es por eso que necesito prepararme todavía aún más para poder ayudar a aquellas personas que están pasando por lo que ya pasamos nosotros. En el abuso sexual, ya no solamente veo que fue un abuso sexual y ahora lo reconozco porque ni siquiera tenía el valor de reconocerlo, porque recuerden que yo no me veía como víctima, yo me veía como la culpable, como la que yo estaba destruyendo un matrimonio y no era así. Ahora que lo veo como tal, me respeto a mí misma y sé poner límites. Y no solamente límites en ese tema, sino límites con aquellas personas que cometen actos que a mí me están lastimando. Porque también ahora reconozco que no voy a cambiar a esas personas, no voy a cambiar a las actitudes que representan a esas personas, porque no me corresponde a mí y porque la verdad es que no tenemos por qué buscar cambiar a los demás. Lo que está en nuestra responsabilidad es cambiarnos a nosotros mismos. Y una parte de cambiarnos a nosotros mismos es alejarnos de aquello que nos lastima. Y es ahí donde empiezo a conocer cómo poner los límites. Y en el segundo abuso sexual, pues ¿de qué me va a servir este segundo abuso sexual? Pues bien, busco ahora apoyar a las personas que sufren algún tipo de abuso, independientemente de cuál sea, porque creo y estoy muy firme en esta creencia que ya lo convertí también en parte de mis valores, que es necesitamos ayudarnos unos a otros. Y necesitamos ayudar a aquella persona que en ese momento está sumergida en la oscuridad y que no se da cuenta que es víctima de alguien. La tentativa de suicidio. Pues bien, el significado que yo le doy es que ahora acompaño con amor, con mucho respeto a quien no tiene un sentido de vida. Aquellas personas que se acercan conmigo para pedir ayuda, para pedir lo que son herramientas, porque lo vuelvo a decir, nosotros como psicólogos no somos superhéroes y no tenemos una varita mágica, solamente somos un instrumento de ayuda. Y esto lo hago acompañándolos, lo vuelvo a decir, con mucho amor y con mucho respeto, porque puedo empatizar quizá desde mi propio dolor, porque no conozco el dolor, cada quien vive el dolor conforme nosotros podemos resistirlo, pero es con mucho respeto y es recordando todo aquello que también yo tuve que enfrentar y ahora no quiero que ellos lo enfrenten solos.
Y mi discapacidad, aquí me da mucha risa, porque incluso muchas personas, cada vez que me ven, me mandan el contacto de algún médico, me mandan algún nombre de algún medicamento, de alguna persona que dé terapia o terapia física, porque en su amor, en su bondad, lo que quieren es ayudarme y lo que quieren es como quitar de mí esta discapacidad. Pero hoy les puedo decir con mucha alegría que esta discapacidad yo la agradezco a Dios. Y cuando yo lo digo, en ocasiones genera como confusión entre las personas, porque ¿cómo vas a agradecer algo así? Y peor si es crónico y es degenerativo, ¿no? Pues ¿por qué lo agradezco? Porque ahora trabajo para demostrarme a mí y a quienes atraviesan situaciones de adversidad que podemos ser más fuertes de la propia adversidad, que podemos ser más fuertes de aquello que nos pasó. Y sí, gracias a la discapacidad es que yo dejé de ser o trabajar en aquel trabajo que también agradezco y del cual aprendí mucho, pero no era mi profesión, no era mi vocación. La vocación que ahora yo descubro es esta vocación en donde me permiten estar acompañando a las personas. Entonces, si yo no hubiera presentado esta discapacidad, yo no me hubiera dado cuenta. Aquí llega una parte que me encanta mucho y se las quiero compartir, y es que el sentido va a crecer cuando se comparte. Cuando nosotros encontramos este sentido de vida y lo compartimos ante las demás personas, es ahí cuando va a empezar a crecer. Y cuando hablo de compartir, no hablo quizá de que lo compartan como lo estoy haciendo yo el día de hoy, sino que tengamos este valor de compartirlo con nuestra propia familia. Empecemos a eliminar estas creencias de que nuestros hijos no deben de saber qué fue lo que nos pasó en nuestra historia familiar porque los vamos a dañar, porque no, lo primero que vamos a hacer es generar un círculo de confianza, porque el día que a ellos les pase algo, ellos van a saber que también nosotros los vamos a poder escuchar y que también los vamos a poder entender como ellos nos escucharon en su momento. Ellos van a comprender y también los amigos o los familiares, y no solamente los hijos, sino todo nuestro entorno. Cuando nosotros compartimos aquello que nos dolió tanto, para ellos va a ser una oportunidad de comprender que nadie es perfecto y que ellos pueden mostrar su vulnerabilidad frente a los demás y que no van a ser juzgados como tanto miedo tenemos. Entonces, compartir nuestro sentido hacia los demás nos va a dar mucho valor. ¿Y qué fue lo que a mí me ha ayudado mucho en mi proceso de recuperación, en mi proceso para sanar todas estas heridas? Y no hablo de heridas físicas, sino hablo heridas del interior. Es que empecé a compartirlo. Estudié, como les dije, una certificación como gestor, perdón, como facilitadora internacional de los programas Amores, en donde yo ahí encontré y dije, esta es mi misión, porque empezamos a trabajar, es un taller de crecimiento personal y ahí fue donde yo conocí las historias de muchas mujeres, pero principalmente me pude dar cuenta que cuando hay un entorno donde tú puedes compartir tu historia y empiezas a trabajarlo en compañía de profesionales, pero también en compañía de mujeres o de hombres, porque también está la versión para hombres, y empiezas a compartir tu vulnerabilidad frente a los demás, es muy sanador, porque empiezas a darte cuenta que aquello que te dolía tanto, que tenías en esa carpetita, que tú querías almacenarla y que no querías que salieran, que se te fue a tu inconsciente, te das cuenta que al sacarlo, al demostrarlo frente a los ojos de los demás, para ti es una forma de liberarte. Entonces, este tipo de entrenamientos para mí fueron y son muy importantes. Son como el antes y el después. Pero no solamente fue para mí sanador empezar a trabajar y ahora ver esto como una misión o un proyecto de vida, sino que también la parte de dar orientación psicológica, de poder estar con más personas que requieren apoyo, porque es sorprendente. Al escucharlos, ellos pensarían que vienen conmigo para que yo les ayude, pero no, yo también estoy aprendiendo de ellos y eso lo agradezco muchísimo. Y por último, también el llegar a empresas y poder compartir desde una silla de ruedas, desde una silla de ruedas que la verdad a mí me costó mucho, no tienen ni idea. Mi mejor amiga Miriam fue parte y fue cómplice de este proceso porque fue la que me hizo entender que yo tenía que comprarme ya esa silla de ruedas y que tenía que tomarla ya como algo que formara parte de mí. Y al hacerlo y al tener el apoyo de toda mi familia y al haber ido ya a una empresa donde antes ya me conocían con andadera, pero después tuvieron que conocerme por medio de la silla de ruedas, y darme cuenta yo que no perdí valor, sino que al contrario,
la respuesta y la aceptación de ellos fue mucho mejor, fue para mí muy, muy simbólico. Entonces, cada vez que nosotros le encontramos el sentido a aquellas adversidades que nos han tocado vivir y nosotros las compartimos, es ahí donde eso va a crecer todavía aún más y al compartirlas tú también estás apoyando a los demás. Aquí yo los invito a que todo lo que nosotros imaginemos lo veamos como algo que ya es posible. De veras los invito a esto. Y lo primero que debemos de hacer es empezar a dejar de imaginarnos que esto es una tragedia y que no vamos a salir de ello y que vamos a estar sumergidos en la oscuridad y que no hay ninguna solución para esto que estamos viviendo. Recuerda, tienes derecho a desgastar el dolor, a llorarlo, a gritarlo, a sacarlo, pero siempre y cuando sea acompañado, porque para que un dolor sea comprendido, tiene que ser compartido. Si lo encierras en esa carpeta, recuerda que va a salir por medio de tus palabras, por medio de tus gestos, por medio de tus conductas, por medio de tus decisiones, porque aunque tú lo escondas, al final va a salir y esa no es la mejor opción. Entonces, dejémonos de imaginarnos esos escenarios que solamente lo único que van a hacer es sumergirnos cada vez más en la oscuridad. Lo que yo les invito es que se imaginen ahora haciendo todo lo que sueñan, alcanzando todas esas metas. Yo tenía mucho miedo a poder viajar en avión, porque el tema de viajar con silla de ruedas y el tema de que las calles ni siquiera ahora son como que apropiadas para el uso de silla de ruedas, a mí me generaba mucho conflicto, las miradas incluso también. Y ahora puedo compartirles en esa foto que ven ahí, donde estoy cargando a mi hermana, la felicidad del logro de que pudimos viajar a verla ahí, porque ella vive en otra ciudad. Entonces, el poder imaginarnos y yo imaginarme también recuperando la relación de matrimonio con mi esposo, que siempre ha sido una relación hermosa porque me ha podido apoyar, pero ahora recuperarla a su máximo esplendor y al sentirnos cómodos los dos, para mí es muy significativo y también para él y para toda mi familia. El poder ver que yo perdí un trabajo que quería mucho, pero ahora tengo la oportunidad de desarrollarme en otro mundo que para mí es el mejor mundo que pude haber tocado, el estar en frente a empresas o el estar frente a personas a las cuales quizá con el mensaje, quizá con la herramienta que haya aprendido que pueda empezar a ayudar, para mí eso es más que significativo. Entonces, empecemos a imaginarnos que esto es real y que lo podemos alcanzar, porque nuestra mente es sumamente poderosa y lo que tú imagines es lo que tú lo vas a llevar a las acciones. Y aquí les quiero compartir todo esto que me imaginé y se ha logrado. El imaginarme estando rodeada de mujeres que también tienen la misma misión como yo, como es el caso de todas mis compañeras que también son facilitadoras de este programa tan bello que es Mujeres Emocionalmente Responsables y Hombres Emocionalmente Responsables. Para mí, yo las veía, yo decía, yo quiero estar en donde están ellas. Y el haber tomado esta decisión, imaginarlo, llevarlo a la acción, ahora ha hecho que yo tenga una gran red de apoyo. El imaginarme también dando clases en esa certificación que yo tomé y ahora yo ser facilitadora y estar con alumnos y poder compartir con ellos y aprender de ellos, para mí ha sido muy significativo porque también es algo que ayuda a mi propia autoestima y me ayuda a darme cuenta que no perdí el valor profesional, sino que al contrario, hoy descubro cuál era realmente mi vocación. El estar con mi familia y poder descubrir que ahora ellos también han sido resilientes, porque algo que también quiero compartirles es que no solamente nosotros somos quienes enfrentamos esa adversidad, detrás de nosotros hay más personas que están enfrentando sus propias adversidades con la misma acción. La discapacidad no solamente fue un tema que en mi persona afectó de forma fuerte, así como un golpe que nadie esperaba, sino que a toda mi familia. A mis hijas chiquititas también les afectó, a mi mamá, a mi esposo, y ahora todos nosotros somos muy sensibles ante la discapacidad y lo vemos como algo que nos ha fortalecido como familia. A mi hermana también incluso mis propias adversidades las ha tenido que vivir ellas desde su propia mirada, porque ella también vivió la misma historia de infancia que tuvimos, pero fue desde su propia mirada. Cada adversidad va a ser única, cada sentido de vida va a ser único. Ella los vivió desde su propia mirada y desde sus propias necesidades. Es por eso
que cuando compartimos ella y yo cada una de nuestras miradas, cada una de nuestras visiones, todavía nos sentimos más en esta confianza y en esta complicidad para poder apoyarnos y salir adelante. Y el haber entrado a un entorno de personas que son profesionales en este ámbito de la salud mental y yo verlas antes como algo muy lejano, pero ahora que me lo empecé a imaginar y lo empecé a trabajar, hoy puedo decir con orgullo que ya puedo trabajar al igual que ellos, que es trabajar desde una vocación y trabajar desde el amor hacia las demás personas. Entonces estoy muy agradecida con cada uno de mis mentores porque al compartir ellos su propia historia es ahora que yo también puedo salir victoriosa de mis propias adversidades. Y ahora yo los quiero invitar a ustedes a que hagamos el siguiente ejercicio. Primero, debemos entender que crisis es una prueba y testimonio es una prueba superada. El día de hoy yo les compartí cuáles habían sido mis crisis, pero que ahora se convierten en testimonios, porque con orgullo les puedo decir, hay una salida después de ese túnel tan oscuro que me tocó vivir. Entonces, es importante que nosotros empecemos a ver que todo aquello que ya vivimos y ya superamos, ahora lo podemos compartir como un testimonio y no como una situación vergonzosa que nos tocó atravesar. Has pasado por el valle de las dificultades, pero ya lo has atravesado. Entonces, reconócete y toma el valor de compartir tu testimonio de vida. Los invitamos a que ya sea por medio del chat que está aquí o por medio de una hoja, empieces a escribir en lo que escuchamos una canción todo aquello que ya has podido superar, todo aquello que te ha tocado atravesar e incluso todo aquello que hoy descubres que puedes cambiar y que puedes enfrentar y que le puedes dar un significado. Los invito a que lo hagamos de veras y escuchemos muy atentos esta canción. Me estoy asegurando de curar hasta el más mínimo detalle, evitando regresar al dolor que me controla. Mi cerebro ahora es consciente de lo que lo hace fallar. Y estoy enamorándome de mí porque jamás yo fui el primero, y volviendo a disfrutar de las cosas más sencillas. Cada vez me importa menos lo que opinan los demás. Y hoy voy a hacer algo mejor. Voy a seguir mi corazón y aprenderé de aquel error. Podré volver a hablar de amor y escribiré una canción que me devuelva la ilusión. Sonreiré, pues sé que hoy tengo en mis manos la solución. Voy a salir a la calle a disfrutarme el mundo un paso a la vez. Voy a reírme como niño y a ser libre otra vez. Voy a abrazar más fuerte, voy a besar más fuerte. Voy a gritar en el espejo que vencí a la muerte. Voy a mirar hacia el futuro sin perder de vista este presente que hoy me llena y que me da una pista. Que lo que viene se va a dar aunque la envidia exista. Hoy voy a amar aunque la gente afuera se resista. Y hoy voy a ser alguien mejor y voy a seguir mi corazón y aprenderé de aquel error. Podré volver a hablar de amor y escribiré esta canción que hoy me devuelve la ilusión. Sonreiré, pues sé que hoy tengo en mis manos la solución. Lo intento hasta que pueda lograr curar lo que hoy me hace llorar y pueda manejar mejor mi dolor. Y hoy voy a ser alguien mejor. Voy a seguir mi corazón y aprenderé de aquel error. Podré volver a hablar de amor y escribiré esta canción que hoy me devuelve la ilusión. Sonreiré, pues sé que hoy tengo en mis manos la solución.
Agradezco la oportunidad que me dieron de compartir parte de mi historia, porque una realidad es que, como se los dije a un inicio, es parte, porque no es todo. Como yo sé que cada uno de ustedes les ha tocado vivir muchas adversidades y el día de hoy están aquí presentes, y el día de hoy están aquí presentes, pero con esta bandera de victoria, con esta bandera de fortaleza que nos demuestra día a día que podemos salir adelante y que no importa la adversidad que nos toque presentar, nosotros siempre vamos a tener las herramientas para salir adelante. Si no las conocemos, tengamos el valor de pedir ayuda. Y pues bien, como saben, esta plática fue en honor y en apoyo a Lore, Lore que necesita hoy más que nunca de nosotros, ya que ella también está viviendo su propia adversidad, muchas de las que le ha tocado vivir. Lore es una guerrera y me atrevo a decirlo porque desde muy chiquita tuvo que madurar y me llena de emoción verla hoy fuerte, porque a pesar de que su salud no es la salud que todos quisiéramos para ella y que ella se merece tener, tiene mucha fortaleza en su interior. Pero necesitamos realmente todavía de su ayuda. Así que cirugía que ella requiere para poder tener su trasplante, este trasplante que merece tener, necesita todavía un esfuerzo más de nuestra parte. Así que gracias a mi gran querida amiga, ella es psicóloga, ella es Antonia Estrada. Ella ofreció dar el siguiente viernes lo que es una plática. Es una plática que habla acerca de lo que es la autoestima y la autoconfianza. Y es una plática donde vamos a poder descubrir cuál es la fortaleza que llevamos en el interior. Agradecemos, les vamos a compartir el videito en el grupo de WhatsApp que se formó, donde el chat va a seguir manteniéndose bloqueado para no saturarnos. Agradecemos que puedan compartir la publicidad para las personas que les sea posible y acompañarnos nuevamente más este siguiente viernes para dar el último estirón y poder llegar a la meta, a esto que Lore merece tener. Agradecemos que por favor lo puedan compartir. Y no sin antes de despedirnos, yo quiero pedirles a aquellas personas que quieran prender el micrófono o si se sienten cómodas, quizá poniendo en el chat, que nos compartan cómo se van de esta sesión, cómo se van de esta plática que realmente la hicimos con mucho amor para cada uno de ustedes. Si gustan, pueden levantar la manita virtual para que puedan prender el micro. O bien, si se sienten cómodos, pues por medio del chat. Ok, Denise, muchas gracias. Ella es mi hermana. Hola a todos. Pues a mí me dan ganas de llorar. Porque escuchar como todo tu trayecto, de hecho, yo de los abusos me enteré no en el momento que pasó y demás, y se me sigue haciendo como muy fuerte que hayas pasado por todo eso y todavía vivíamos en la misma casa. No sé, se me estruja el corazón, pues, pero también me quedo tranquila y agradecida con la vida porque tu resiliencia ha sido muy fuerte y lo has sabido como superar. Este, y sé que, o sea, sí encontraste tu vocación y encontraste mucha fortaleza en todo esto que te ha pasado y te juro que sé, mi corazón lo sabe, que vas a llegar bien lejotes. O sea, yo estoy segura de eso y que vas a, así como mi mamá ponía en la mañana en nuestro chat, que vas a ser de mucha ayuda para personas que necesitan superar cosas, pues porque, pues sí, o sea, es- no puedo decir más porque voy a llorar mucho. Pero te admiro un montón, te amo con todo mi cursi corazón y estoy muy orgullosa de ti y de tus procesos y te juro que vas a llegar súper lejos y esas niñas van a estar súper contentas de que tú seas su mamá. Ay, muchas gracias, hermana. Abrazo cada una de tus palabras. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir qué se lleva de esta plática e incluso si se sienten cómodos, también pueden compartirnos algo de su historia, algo que quieran compartir y que digan, ahora esto ya no es algo que me atormenta, sino que ahora es un testimonio de vida? Creo que Mari prendió el micro. Ahí se escucha, Mari. Ok,
Bueno, creo que ya lo apagó. Anto, te escuchamos, Anto. Ya regresó Mari, Eli. Ah, Mari, ¿nos quieres compartir algo? ¿Qué Hola, te ¿cómo están? pareció? Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, antes que nada, un gusto compartir este tipo de vivencias y cómo lo vas marcando a través de una línea de tiempo y nos hace reflexionar sobre, a veces no sabemos cómo ir seccionando esas partes de nuestra vida, sino todo lo tenemos como todo revuelto. Yo ahorita a través de tu experiencia y a través de lo que nos has comentado, a veces es bueno, no importa para mí, por lo que me quedo ahorita, no importa en la edad en la que estemos, pero hay que aprender a identificar los tiempos y cómo poder ir sanando esos tiempos, ¿no? Entonces, eso fue a mí lo que me quedó. Me queda un aprendizaje, algo en qué reflexionar, algo para entender que hay responsabilidades que no son nuestras y que las hacemos nuestras a veces. Y que de todo eso que nos llega a pasar, porque bien usted tenía razón, todos hemos pasado por ciertas situaciones. A lo mejor no son las mismas vivencias, pero de alguna manera también han marcado nuestra vida. Y muchas veces nos aferramos o nos quedamos en cierta etapa de nuestra vida. Entonces, para mí fue importante eh, eso que es como identificar cada etapa, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho el que usted haya compartido la experiencia con nosotros y nosotros también así, bueno, en forma personal, ir separando e ir aprendiendo de cada etapa de mi vida en la que yo me sentí vulnerable. Entonces, muchas gracias. Es una primera sesión. Espero que existan otras y que existan estos medios porque así podemos, pues yo creo que ser mejores personas cada día. Así es que muchas gracias. Gracias por compartir la vivencia. Gracias por eh, el aprendizaje del día de hoy, que para mí fue es como identificar cada etapa y sobre eso trabajarlo y sobre eso sacar nuevas cosas, poder liberar para poder dejar entrar cosas nuevas. Muchas gracias. Gracias, Antonia, por invitarme. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mari. Como bien dice Mari, yo quiero rescatar algo muy importante que ella mencionó y es esta parte de tener la visión de cuál es nuestra línea de vida. En esa línea de vida, todo lo que hemos atravesado y no verla desde esta parte, sí, verla obviamente desde la parte de me dolió y merece ser desgastado ese dolor, pero también ver en toda esa línea del tiempo todas las cosas que hemos logrado hacer y todo eso que nos manda el mensaje y nos recuerda que somos fuertes y que podemos ser resilientes ante cualquier adversidad que nos llegue a tocar. Muchas gracias, Mari. Gracias y abrazamos cada una de tus palabras. Y yo también agradezco a Antonia por haberte invitado. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué aprendizaje se lleva, cómo se va, o incluso así como Mari, pues compartir un poquito acerca de ustedes? Anto, gracias, Anto. Eli, yo quiero decirte que muchas gracias por haberme invitado a esta plática. La verdad es que cada que yo tengo algún acercamiento contigo, que son muchos, afortunadamente, me voy sorprendida, muy contenta porque me compartes mucho. La verdad es que esta forma en que el día de hoy llevaste la plática, compartiéndonos tu historia de vida y cómo has ido sanando, cómo lo has visto tú, abriendo tu corazón, pues para mí ha sido de gran ayuda. Y creo que para todas las personas que estamos aquí, algo nos va a dejar. Te lo agradezco mucho, Eli, nuevamente y espero seguir compartiendo más de todo esto que tú has aprendido y eres mágica y maravillosa. Gracias, Eli. Muchas gracias, Santo, y quiero presentarles de una vez, esperando que nos puedan acompañar en la siguiente plática. Ella es Antonia, ella es mi compañera, mi amiga del alma. Es psicóloga, tiene mucha experiencia, también es facilitadora internacional de los programas Amores.
También ella forma grupos de MER para aquellas mujeres y hombres que se sientan con esta necesidad de salir adelante y de sanar aquello que les ha sucedido. Pues bueno, incluso ella va a tener próximamente en febrero lo que es un MER, va a tener, ella ya tiene fecha abierta, entonces también les invito para que se acerquen con ella, para que puedan inscribirse y que puedan tener esta red de apoyo de la que tanto les hablé y de la que tanto a mí me ayudó. Muchas gracias, Santo. Gustavo, Gracias, gracias a ti. Me encanta que hay un hombre que tiene el valor de prender ese micrófono y compartirnos su experiencia. Muchas gracias, Gustavo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eli. Antonia, te agradezco mucho la invitación y me sorprende tu historia porque tienes el valor hoy de superar el dolor y de todo eso que te pasó, tener el valor de enfrentarlo, superarlo y compartirlo. A veces creemos que sufrimos, pero la verdad es que en la vida hay personas que sufren más y creemos nos ahogamos en un vaso de agua, nada más, con poco dolor. La verdad me sorprende tu historia. Me llevo mucho, la verdad, porque a veces superamos cosas, pero creemos que ya estamos bien y la verdad es que yo lo digo, es parte de la dieta todo esto que existe, que comparte la psicología, que herramientas que nos dan a seguir adelante. Y sí, me estoy enfrentando a mí mismo en este momento en tantas cosas. Tu historia es emotiva y quiero llegar a tener ese nivel que tú tienes. Y las herramientas que proporcionan son de mucho valor para muchas personas. Comparto yo otras herramientas también y me sorprende. Felicidades a todo esto que están haciendo ustedes como mujeres, porque a veces pensamos que nosotros como hombres tenemos una perspectiva sin mirar la otra. Y para entender y comprender tenemos que ponernos detrás, hasta cierto punto, detrás de esto, ¿no? Y hoy escuchar esto causamos daño también como hombres, demasiado. Somos monstruos porque son corazoncitos hermosos y yo siempre lo digo, las mujeres tienen un valor muy alto en la naturaleza, en la vida, por el hecho de hacer el milagro de vida que Dios nos da. Y bueno, no me quiero extender, agradecer este espacio por todo esto. Felicidades a todo esto. Muchas gracias, Gustavo. Y quiero tomar parte de lo que dices tú porque se me hace muy, muy fuerte esta palabra de que los hombres son monstruos. Las personas que atravesaron en mi vida, estas dos personas pues fueron quienes generaron este abuso sexual, la verdad es que no son monstruos. Son personas que atravesaron una vida, que hicieron que tuvieran esas conductas. Son personas que también fueron lastimadas y que también no tuvieron esta oportunidad quizá de sanar y por eso tienen estas pautas de vida, estas pautas, estas palabras, estos gestos, estas conductas que lastiman a los demás. Pero también ellos son víctimas del sistema que les tocó vivir. Ellos también tienen su propia historia que les corresponde sanar. Y esto no exime el que ellos hayan cometido un error, solamente que también, incluso para sanar nosotros, cuando estamos en esta parte de que nos tocó ser las víctimas, también nosotros tenemos que comprender que sus actos fueron unos actos que fueron ocasionados por su propia historia, que también fue muy tormentosa seguramente. Y haciendo esto y comprendiendo que también son humanos y que también sufrieron, es más fácil que nosotros aprendamos a perdonarlos, porque incluso yo los perdono, porque ahora veo todo lo que me enseñaron a hacer. Sin embargo, no justifico lo que hicieron. Y eso tiene que quedar bien claro. Pero para mí no son monstruos, son personas que están tan dañadas como muchos más de nosotros. Así que, Gustavo, me da tanto gusto escucharte y escuchar que dices que también estás trabajando en ti
y que te das cuenta ahora que quizá lo que pensabas que ya había sanado está de nuevo en tu vida, porque ahora lo vamos a poder reconocer como pautas y vamos a poder ver que quizá todavía no estaba sanado a raíz, a profundidad, pero ahora eres consciente y ahora vas a poder trabajarlo y poder pedir ayuda en caso de que sea necesario. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber levantado tu mano y por habernos compartido. Muchas gracias. Maru, Eli, pues, bueno, sí, nada sí, sí, dime, más, Gustavo. para terminar, la vida es una elección y yo hoy elijo estar bien y buscar la ayuda. Gracias. Gustavo, me acabas de dar la recompensa más grande que uno puede tener cuando comparte esto. Cuando somos vulnerables y ver que el compartir la vulnerabilidad puede ayudar a otras personas, es el mejor regalo que nos puedes dar. Y quiero compartirles, ahora que Gustavo hace este comentario, que es la primera vez que tengo el valor de compartir mi historia frente a mucha gente. Solamente la había compartido frente a mi familia y frente a este grupo de MER o de mujeres emocionalmente responsables con las que trabajamos, pero no a más. Así que el que tú compartas que en ti ya tuvo un impacto, también para mí tiene un impacto porque me permites demostrarme a mí misma que el compartir frente a los demás hace que crezca nuestro sentido de vida. Muchas gracias, Gustavo. Maru, Maru es una de mis mentoras. Eli, qué gusto escucharte. La verdad es que tocaste muchas fibras de mi corazón, verte ahí empoderada de ti misma, de tu historia, inspirando corazones, inspirando hombres y mujeres, pero inspirando también hacia la vida, vivir la vida que, que se ha cruzado en tu destino desde alguna circunstancia, sea la que sea, pero que afrontarla con valentía. A mí me gusta mucho la palabra valentía y la veo en ti. Eres un reflejo de ese valor. Y, y hoy verte ahí, verte brillar, verte compartir, incluso verte abrazar esa historia reconciliada con los recuerdos, reconciliada con el dolor, sana. Y sana muchos y muchos aspectos de la vida de cada uno. Siento mucho orgullo de verte ahí, me da regocijo y el regocijo es cuando podemos admirar los talentos de otra persona. Siento regocijo y me da un gusto haber podido elegir estar aquí. Iba a irme al cine, pero dije no, yo quiero un compromiso con escuchar a Eli y con eh, 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 ser parte de esta, y gracias por abrir todos estos espacios. Quiero felicitarte, introspectiva, por encontrar siempre el propósito del qué y para qué, por verte más allá de tus posibilidades. Así es que tienes todo mi cariño, todo mi reconocimiento, y sé que por aquí también acabo de ver a Antonia, que también me da muchísimo en el lugar donde ha elegido poner su esfuerzo, su enfoque, pero sobre todo su amor propio. Así es que muchas gracias. Escucharte es escucharme también a mí, porque en la vida, cuando somos niños, somos muy vulnerables para sentir abusos de todo tipo, dando esos hilos de la vida. Así es que bueno, qué honor, qué gusto y un abrazo para todos, para toda la comunidad que veo que aquí también muchas te estamos abrazando también. Y gracias, gracias por abrir todos estos espacios y por inspirarme con tu historia. Felicidades, Eli. Muchas gracias, gracias a cada uno de ustedes. Y pues bien, todos los mensajes que también escribieron ahí en el chat, ya los leí, se los agradezco, son palabras que nos dan fortaleza. Y no me quiero despedir sin antes recordarles que ahora la fortaleza que nosotros tenemos que impregnar y contagiar es hacia Lorena. Lorena necesita de nosotros. Lorena necesita y merece este trasplante de riñón. Así que con ayuda de ustedes, estoy segura y se los agradezco, vamos a poder llegar muy lejos y vamos a poder llegar a compartir, si les es posible también que ustedes puedan hacer un esfuerzo más y conectarse a la plática que nos está regalando Anto, que es una plática muy bonita y que todavía hace acompañamiento a lo que hoy descubrimos.
es como cerrarlo con esa cerecita del pastel. Así que les agradezco infinitamente que puedan ayudarnos a compartir para llegar a más personas y que, como nuevamente les digo, si les es posible, pues demos este último granito de arena para esta causa. Así que muchas gracias, gracias, gracias infinitas. Y recuerden que no estamos solos. Quien requiera apoyo, quien esté en este túnel de oscuridad, recuerden que hay una salida y hay una luz que nos puede guiar. Y si no la vemos, tenemos el derecho de decir, necesito ayuda. Así que muchas gracias y cualquier cosa, nosotros estamos aquí para acompañarlos. Gracias, cuídense mucho, nos vemos pronto. Hasta luego.